Estudio, nos da mucho gusto saludar a Miguel Calderón Quevedo, es el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública. ¿Cómo estamos, Miguel? Buenos días. Muy buen día, Luis Alberto. Gracias de nuevo por recibirnos acá. Un saludo a tu auditorio y en esta ocasión venimos además de saludarte a presentar un condensado de qué es lo que pasó en 2022. Se deriva de un documento que hace nuestra área de investigación y análisis de más de 100 cuartillas, de 100 páginas. Tratan de resumir a un documento de casi 70. Casi 70. Y bueno, pues nosotros estamos tratando de puntualizar el tema. Es un análisis del comparativo nacional, cómo le fue a Sinaloa y cómo le fue a los municipios de Sinaloa en el comparativo entre ellos mismos. Hay algunos hallazgos muy interesantes. Creo que hay buenas noticias, hay noticias que no son tan positivas, pero en particular debemos destacar que en el ranking nacional somos la séptima entidad federativa, Sinaloa, con menos incidencia delictiva al corte del 2022. ¿Por qué se hace en junio? Si son con datos de los 2022, porque hay mucha complejidad en los datos, hay datos que se confirman y justamente debido a todo ese trabajo previo de alrededor de 5 meses es que salimos hasta junio para ser muy certeros, muy veraces en la información que compartimos. Y bueno, pues se mide todo el 2022. Todo el 2022. Para el documento completo tenemos 13 delitos. En este condensado descartamos, por ejemplo, secuestro, que no es un tema relevante en Sinaloa, afortunadamente. Descartamos desaparición forzada porque tenemos un estudio aparte, debido a que todavía es más complejo. Lesiones dolosas y robo a transportistas, que también ese último no pinta en la incidencia. Y bueno, ¿y qué es lo que sí se toma en cuenta? Lo que sí nos llamó la atención, que son temas que tenemos que trabajar todavía más, ¿no? Porque el homicidio doloso es un delito que marca todavía una tendencia hacia la baja, afortunadamente. Pero hay un tema interesante, que es el tema de la violencia familiar, el tema de los muertes por accidentes, por siniestros viales, los homicidios culposos, y el narcomenudeo. Son 3 delitos en los cuales nos focalizamos un poco para ver qué es lo que tenemos que sugerirle a la autoridad, qué recomendarle para esas tendencias que son alcistas, un poco podamos contenerlas, así como se contuvo como ya es un hecho con el homicidio doloso. ¿Y qué se encontró en el tema de los homicidios culposos? En el tema de los homicidios culposos, que El Fuerte, por ejemplo, es un municipio en el cual el porcentaje de letalidad es altísimo. Estamos hablando que alrededor del 80%, 82.14%, de los siniestros que suceden en ese porcentaje tan alto es que terminan en tragedia, en muerte, lamentablemente. Dejamos de ser, el año pasado estábamos entre las 3 entidades con mayor siniestralidad en el país y hoy somos la séptima, ¿no? Y bueno, otro dato que se destaca es que en Sinaloa es 28% más probable perder la vida en un siniestro vial que por homicidio doloso. Y es un dato realmente sorprendente para nosotros. La mayoría de las víctimas en estos delitos son hombres, el 85% de ellas, y el 15% son mujeres. Así es que en este caso, a la inversa de lo que decíamos al principio, Sinaloa ocupó el 7º lugar dentro de las mayores tasas a nivel nacional. O sea, los primeros lugares. Sí, estamos entre los primeros 7. Por el tema de muertes por accidentes. Aquí el criterio es carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes. Y veo un dato, dice, casi 2 personas pierden la vida diariamente por accidentes. Sí, tremendo. Y un porcentaje importante terminan siendo niñas, niños, adolescentes. Un niño cada semana muere en promedio por esta causa, lamentablemente. ¿Por algún accidente automovilístico, de motocicleta o un peatón? Exactamente. La autoridad dice que la mayoría de las víctimas tienen que ver con el usuario más vulnerable de la vía, del espacio público, que es o el peatón, o el que monta en una bicicleta, o el que monta en una motocicleta. De acuerdo. Y están revisando también, nos comentabas, además de estos delitos
del homicidio culposo, la violencia familiar que también le resaltó, me decías. La violencia familiar es un gran tema. En Sinaloa hemos tenido un crecimiento desde de 2010 hasta 2022 de 480%. Y de 2021 a 2022 el 25%. Al cierre de 2022 tuvimos 6,143 denuncias, lo que nos colocó en la posición número 18 a nivel país, tomando en cuenta la tasa de carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes. Lo lamentable en este caso, como en otros, es que el porcentaje de impunidad sigue siendo altísimo. ¿Cuántas denuncias hubo el 2022? 6,143 carpetas de investigación y bueno, al dato que hoy tenemos en julio de 2023, la cifra no va para menos. Va en el mismo sentido. Puede que haya más violencia intrafamiliar o que se estén animando más a denunciar, ¿no? Sí, también puede ser un tema ahí de conciencia, de empoderamiento de las víctimas. Y lo que también destaca es, y tú lo has dicho aquí en diferentes momentos, que los municipios donde más se da esta incidencia es en Ahome, en Guasave y en Culiacán. Seguramente Sinaloa Leva por ahí también aparece. Ya ves que ha habido ahí algunos casos. Sí, Ahome, Guasave y Culiacán son los principales entonces. Son los principales municipios en donde hay incidencia, denuncias. Y lo tienen focalizado hasta por zona de los municipios, ¿no? También. Sí, por ejemplo en Culiacán, en las colonias Adolfo López Mateos, en la zona centro, en Alturas del Sur, en Lázaro Cárdenas y en Infonavit Humaya. El llamado pues es a que sigamos fortaleciendo institucionalmente a la Secretaría de las Mujeres. El trabajo de la doctora Teresa Guerra es muy importante. Es también importante que se coordinen en el resto de las instancias que tienen alguna responsabilidad con este tema, porque hay políticas públicas de orden transversal que pudieran ayudarnos a un poco hacerle bolón a ese tema, que creemos nosotros que es una de las prioridades en la agenda pública, ¿no? Y tienen hasta los días, veía también, de mayor incidencia. Los días de mayor incidencia, de acuerdo con las llamadas al 911, ocurren los lunes, los sábados y los domingos, de 8 de la noche a medianoche. A medianoche. El lunes también, entonces. Sí, el lunes un poco es la madrugada del lunes. La madrugada del lunes. Sí, nosotros suponemos que es debido al consumo de alcohol, al tema de las fiestas, ¿no? Al tema del descanso los fines de semana, ¿no? Que se complican las cosas. Se complican las cosas. Y también me dieron el narcomenudeo, que hace algún tiempo no se hablaba de ese tema como tal. Sí, a nosotros nos llama poderosamente la atención justamente porque no es un delito en el que tengamos alta incidencia en carpetas de investigación. Tenemos solamente 142 al cierre de 2022, pero sí tenemos un alto registro en el sector salud. Es decir, mucha atención. En un periodo de 10 años, del 2012 al 2022, han sido atendidos más de 12,000 pacientes relacionados con el consumo de distintas drogas, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, del Centro Nacional para la Prevención de Adicciones y de Control de las mismas. Entonces, no hay una correspondencia entre el número de denuncias y el número de gente que está siendo atendida por estas causas. No se denuncia, entonces. No se denuncia, suponemos que por temor, suponemos a lo mejor por falta de información. Si recuerdas, Luis Alberto, eso sucedía a veces con el tema de la violencia familiar. Sí. Y hoy, justamente por estas campañas de difusión, de concientización, se han empoderado, han levantado el teléfono, han ido a las agencias del Ministerio del Público, y creemos que en este tema del narcomenudeo también ocupamos una ruta muy similar para que la gente un poco despierte, deje ese temor a un lado y plantee sus denuncias para que este flagelo que tiene que ver con un tema de salud pública podamos un poco contenerlo, para que justamente esas atenciones que hoy tenemos en los centros de salud tengan una correspondencia con el tema de las denuncias. Lo ideal es que bajen ambas cosas, ¿no? Así es. Entonces, ¿tienen medido las personas que han sido atendidas por consumo de drogas en hospitales? Por consumo de drogas, por adicciones. Así es. Y muertes también. Y muertes, lamentablemente, sí.
¿Y qué es lo que están recomendando en base a este análisis? Están profundizando en la estadística, entonces, lo que proporcionan las propias autoridades. Así es, nosotros justamente esta información que es oficial, que la contrastamos con diferentes fuentes y hacemos ese comparativo con otros estados de la República, pero también entre municipios, concluimos con recomendaciones. Básicamente, señalamos que hay que poner atención al tema del homicidio culposo, este tema de los siniestros viales, ¿no? Que hay que poner atención al delito de violencia familiar, ¿no? Para estas acciones de intervención puedan enfocarse hacia las víctimas, pero también hacia los agresores. También. Y que vemos con preocupación lo que ya decíamos antes del alto consumo de drogas que se ha incrementado pues en porcentajes que rebasan el 3.600%, altísimo, y de todos los delitos que hemos estado monitoreando, los de menor impunidad son el delito de violación y feminicidio, pero que siguen siendo porcentajes muy altos. Estamos hablando del 72 y el 74%. Los otros delitos tienen porcentajes de impunidad arriba del 90%. Muy alto. Y aprovechamos esto para hacer un llamado a la Fiscalía, a la maestra Sara Bruna, para que eficientice justamente el nivel de carpetas de investigación que terminan con una sanción, pero también el Poder Judicial, que debe hacer un trabajo coordinado con esto. Y la quinta recomendación y última tiene que ver con la alarmante presencia de armas de fuego en los diferentes delitos. Si hablamos de robo a vehículo, de robo a comercio, de robo a casa habitación y de otros delitos, la presencia del arma de fuego es una constante, y creemos que eso se debe justamente a la flexibilidad en unos operativos que tenían que terminar justamente en inhibir la aportación ilegal de arma de fuego. Y se mantuvo finalmente, Miguel, igual que el 21, entonces Sinaloa, en el séptimo, en todos los delitos. Así es, que es una tendencia positiva. En el ranking nacional aparecen mucho peor estados como Colima, estados como Chihuahua, como Guanajuato, como Zacatecas, como Jalisco inclusive. Baja Sur veía por acá también. Así es, tremendo. Ciudad de México. En tierra de ciegos el tuerto es el rey, pero alguna medida tenemos que tener. Así y justamente en ese comparativo nacional sí hay que destacar que estamos dentro de las 10 entidades con mejores índices. Y en ese sentido pues hay que aplaudir la coordinación que se ha tenido en el Gabinete de Seguridad, en particular en la Secretaría de Seguridad Pública, con el Teniente Coronel Castañeda, pero también con las fuerzas federales y en muchos casos con las fuerzas municipales que le entran en este tema de la coordinación. Algunos otros no. Hemos señalado, por ejemplo, que se nota mucho que en Mazatlán no tuvimos coordinación en el 2022 y bueno, a través de esfuerzos periodísticos han tenido hallazgos que tienen que ver con manejos poco honestos de policías locales. Desapariciones, y desapariciones. El tema de las desapariciones que preocupa. Entonces, en la medida que podamos seguir poniéndole el foco, observando, monitoreando y recomendando, creemos que podemos seguir estando en esos niveles positivos, aspirando a que 2023 también ya no salgamos en la séptima posición, sino a lo mejor en la sexta, en la quinta o en la cuarta. Yucatán el número 1. Yucatán es muy buen ejemplo a nivel nacional para este tipo de temas. Hemos tenido intercambio con algunos líderes sociales de allá, algunas autoridades formales. Un ejemplo que destaca es que su secretario de Seguridad Pública tiene ya varios periodos gubernamentales repitiendo los mismos vecinos, la gente lo pide y también la gente denuncia. Allá en Yucatán se denuncia, se tiene confianza en la autoridad, entonces es un ciclo virtuoso. Afortunadamente esperamos que en Sinaloa podamos hablar de eso en poco tiempo. Pues muchísimas gracias, Miguel. Seguimos muy pendientes, por supuesto. ¿Cuál sería el próximo ejercicio a presentar? Tenemos un estudio muy complejo, que es el de desaparición forzada, que es un tema que también tiene mucho detalle, que estaremos sacando en aproximadamente un par de meses, septiembre posiblemente, y estaremos tocándote la puerta para que nos ayudes a Acá estaremos. Esperemos que antes. Muy pendientes. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Gracias a Miguel Calderón Quevedo. En esta mañana nos visita el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública para presentarnos este estudio anual Ciudadanos Evaluando 2022.
Cuídese mucho en todos los sentidos, pero usted que va tras el volante en este momento, pues con mucha responsabilidad, no queremos formar parte de las estadísticas, ¿verdad? Ya escuchó usted cómo es preocupante el incremento de accidentes automovilísticos y en algunos casos lamentablemente fatales. Dejemos el celular, no combinemos el alcohol con el celular, con el volante, con los descuidos, con la imprudencia. Vamos, maneje a la defensiva, mida su distancia.